Hola chicos, pues vamos a ver un resumen de lo que hemos estado viendo sobre ondas y sobre los documentos que hemos estado checando. Y bien, tenemos movimiento vibratorio, en donde dice que cuando hablamos de una vibración o una oscilación, nos referimos al movimiento de un objeto que se repite en forma regular, de un lado a otro sobre la misma trayectoria, es decir, un movimiento periódico. La frecuencia, que se va a tomar en cuenta con la letra F, también surge una tercera magnitud física llamada frecuencia, que cuenta con la cantidad de ciclos que realiza un objeto en un determinado tiempo. Esto se mide en Hertz. Y por ejemplo, dice aquí 5 Hz equivalen a 5 oscilaciones en un segundo. Por lo tanto, vamos a tener que frecuencia va a ser igual al número de ciclos entre el tiempo. El periodo de una vibración, el periodo lo vamos a tomar en cuenta con la letra T. Esta variable física nos da información del tiempo que dura una oscilación completa. Un sistema vibratorio, esta oscilación completa es desde un punto de origen volviendo a dicho punto y se mide en segundos. Tenemos aquí, las fórmulas en donde dice que periodo, que se representa con la T, es igual a 1 sobre la frecuencia. Y para obtener la frecuencia, una vez que tenemos estos datos, vamos a hacer un despeje donde va a quedar la frecuencia, que es igual a 1 sobre el periodo que se esté manejando. Y bien, pasamos al tema que hemos estado viendo, que es el de ondas. Y dice que una onda es aquella perturbación en los medios elásticos o deformables. Una es transportadora de energía, pero es incapaz de desplazar una masa en forma continua. Toda onda, al propagarse, da lugar a vibraciones. Es importante notar que el medio mismo no se mueve en conjunto a la dirección en la que avanza. El movimiento ondulatorio. Las diversas partes del medio oscilan únicamente en la trayectoria limitada. Las clases de ondas. Hay ondas longitudinales, que son aquellas en las cuales las partículas medio vibran paralelamente a la dirección de las ondas. Por ejemplo, las ondas sonoras del sonido, las ondas de un resorte y ondas de presión en el agua. Las ondas transversales son aquellas en las cuales las partículas del medio vibran perpendicularmente a la dirección de las ondas. Por ejemplo, las ondas de una cuerda o la luz. Los elementos de una onda son el ciclo, que se llama también fase, y viene del ser el movimiento ordenado por una onda comprendida entre dos puntos consecutivos de posición semejante. Periodo, que está representado con una T, es el tiempo transcurrido durante la realización de un ciclo medida o una unidad de medida. La frecuencia, que se representa con la letra F, es el número de ciclos realizados en cada unidad de tiempo. La frecuencia es la inversa del periodo, unidad de medida Hertz. La longitud de onda es la distancia medida en la dirección de la propagación de la onda que existe entre dos puntos consecutivos de posición semejante. También se define como el espacio de una onda que recorre en un tiempo paralelo. La velocidad de onda se reconoce con la letra B y es la rapidez con la cual una onda se propaga en un medio homogéneo y una onda se propaga en línea recta y con una velocidad constante. Su fórmula es velocidad es igual a lambda, que es una letra griega, que nos indica la longitud de onda entre cresta y cresta. Sobre el periodo, que es lo que dura la onda en desarrollarse, como lo vemos en la imagen. Y esto es igual a lambda por frecuencia. Las crestas son los puntos más altos de las ondas y los valles son los puntos más bajos de la onda. La amplitud es la altura de la cresta o la profundidad del valle. Por ejemplo, si tomamos 340 metros sobre segundo como valor de la velocidad del sonido en el aire, calcular la longitud de onda para un sonido de 500 Hz. La velocidad de onda es la rapidez en la cual una onda se propaga en un medio homogéneo. Una onda se propaga en línea recta y con una velocidad constante.
y tenemos que la velocidad es igual a la distancia entre tiempo. En estas condiciones tenemos la velocidad de propagación que se mide en metros sobre segundo, lambda, que viene siendo la longitud de onda, que podría ser la distancia, y f, que es la frecuencia en hertz. Por lo tanto, bueno, tenemos aquí que velocidad es igual a lambda por frecuencia. Y por lo tanto, para encontrar en este problema la longitud de onda que viene siendo lambda, despejamos la fórmula y nos queda como velocidad entre frecuencia. La velocidad que tenemos en el problema son 340 metros sobre segundo y la frecuencia 500 segundos menos 1. Esto es igual a 0.68 metros. A continuación, vamos a estudiar o vamos a ver varios ejemplos. Hola chicos, bueno, vamos a concentrar toda la información que hemos obtenido hasta el momento para concretar el tema de ondas. Y bien, para esto, lo que hemos estado estudiando, pues se nos ha dado ya la explicación de lo que es la amplitud, de lo que es el periodo y de lo que es la frecuencia. Tenemos también las partes de la onda, como las vamos a catalogar o cómo las vamos a conocer, donde nos habla cuál es la parte del valle, cuáles son las crestas, cuál es la longitud de onda, cuál es la amplitud. Todo esto lo vamos a concretar con ejercicios. Y bueno, tenemos que la longitud de onda la vamos a reconocer con una letra griega que es lambda y es la que nos va a sugerir cuál es la longitud de cada onda. Después tenemos también lo que es la frecuencia, ¿sí? Ya sabemos cuáles son las crestas, los valles y todo esto. La amplitud, que la vamos a representar con la letra A. Tenemos también lo que es el periodo, que se va a representar con una letra T, y la frecuencia con una letra F. Vamos a ver la velocidad. La velocidad va a ser igual a lambda sobre el periodo. Ya sabemos que las unidades de la velocidad, como las hemos venido manejando, es metros sobre segundo. Y de la misma forma, pues vamos a tener en esta velocidad, las mismas unidades. Eso para cuando nos piden localizar la velocidad. Cuando nos piden localizar la longitud, tenemos lambda es igual a periodo por velocidad. Lambda la vamos, como es una longitud de onda, una longitud se va a medir en metros. Y después tenemos periodo que va a ser igual a lambda sobre la velocidad. Lambda, se va a medir en segundos y la velocidad en metros sobre segundo. Y después tenemos la frecuencia que es igual a 1 sobre el periodo. Estas unidades de medida van a ser la oscilación entre segundo o bien S-1 o como bien la conocemos como hertz, que es el que se va a manejar más. Velocidad también, una vez que nos den, cuando no nos dan la frecuencia, bueno, y nos piden la velocidad, va a ser velocidad es igual a lambda por la frecuencia y se va a medir en las mismas unidades, metros sobre segundo. Con estas fórmulas vamos a desarrollar los siguientes problemas. Ok, ejemplo número 1. El problema dice lo siguiente. El periodo de una onda es de 4 segundos y su longitud de 12 metros. Calcula su rapidez de propagación o bien velocidad. Entonces, como teníamos en las fórmulas anteriores para calcular la velocidad, si nos están dando lo que es lambda, que es la propagación, el tiempo o la distancia, también tenemos el periodo y bien, los datos que tenemos es lambda, que es 12 metros, y también tenemos el periodo, que es igual a 4 segundos. Entonces, si nuestra fórmula nos está diciendo que la velocidad es igual
a lambda sobre periodo y tenemos ambos datos. Lo único que vamos a hacer es sustituir en la fórmula, dado que tenemos las unidades correctas como es metros y son segundos. Bien, tenemos que la velocidad es igual a lambda, que son 12 metros, entre el periodo, que son 4 segundos. Esto es 12 entre 4 nos da 3 metros sobre segundo, que sería la velocidad de propagación. Siguiente ejemplo, dice, un bote que se encuentra anclado es movido por ondas cuyas crestas están separadas 15 metros y cuya rapidez es de 30 metros sobre segundo. ¿Con qué frecuencia las olas llegan al bote? Bueno, los datos que estamos manejando aquí habla de una velocidad o una rapidez igual a 30 metros sobre segundo. Y también nos está hablando de la distancia que hay entre crestas, que es 15 metros. Esta lo vamos a considerar como lambda. Entonces tenemos 15 metros. Nos están pidiendo la frecuencia. Tenemos una fórmula que nos dice que velocidad es igual a lambda por frecuencia. Pero como lo que nos están pidiendo la frecuencia, si tenemos una velocidad y si tenemos lambda, pero no tenemos la frecuencia. Lo que tenemos que hacer en este caso es despejar la fórmula para poder obtener frecuencia. Entonces pasamos frecuencia de este lado y nos queda como frecuencia es igual a velocidad sobre lambda. Si están multiplicando, pasan dividiendo. Y ya lo único que tenemos que hacer pues es sustituir en la fórmula. Y tenemos que velocidad son 30 metros sobre segundo entre el valor de lambda, que son 15 metros. Se van los metros y nos van a quedar solamente segundos. Y nos queda una frecuencia igual a 2 segundos. Que también lo vamos a representar. Recuerden que la frecuencia se mide en Hertz. Hz. Bien, siguiente problema. Dice, una onda viaja con una velocidad de 60 metros sobre segundo. Si se sabe que la distancia entre cresta y cresta es de 200 centímetros, determina el periodo y la frecuencia. Y ok, tenemos de datos una velocidad de 60 metros sobre segundo y una distancia de 200 centímetros, bien lambda. Aquí lo primero que tenemos que resolver antes de encontrar el periodo y la frecuencia es la distancia está en centímetros, por lo cual tendremos que hacer una conversión de centímetros a metros. Y bien, se supone que ustedes ya lo saben hacer, pero si no lo saben, bueno, vamos a hacerlo rápidamente aquí, que es 200 centímetros, en donde sabemos que en un metro hay 100 centímetros, y lo único que vamos a hacer es multiplicar 200 por 1 y después dividirlo entre 100. Y esto nos va a dar 2, se eliminan los centímetros, metros. Entonces quiere decir que la distancia que tenemos es en realidad de 2 metros. Que es los datos que vamos a usar. Una vez que ya tenemos nuestras unidades con la unidad de medida correcta, pues tenemos que la fórmula para encontrar la velocidad, como habíamos dicho antes, que era igual a lambda sobre el periodo. Pero como aquí lo que queremos encontrar o lo que nos están pidiendo es el periodo y ya tenemos el valor de la velocidad y de lambda, hacemos un despeje para que nos quede de la siguiente manera. Periodo va a ser igual a lambda entre velocidad. Ya tenemos esos datos y lo único que tenemos que hacer ahora es sustituir en ellos. Y tenemos que el valor de lambda son 2 metros y el valor de la velocidad son 60 metros sobre segundo. Vamos a eliminar los metros y dividimos 2 entre 60 y esto nos va a dar un resultado de 0.03 segundos. Y este es el valor de nuestro periodo, que es lo primero que nos pide.
Después nos piden la frecuencia. Y frecuencia dijimos que era igual a 1 entre el periodo. Entonces tenemos que frecuencia es igual a 1 entre lo que sacamos del periodo, que fue 0.03 segundos. Y esto nos va a dar una frecuencia de 33.3 Hz. Y queda así resuelto nuestro problema con lo que nos están pidiendo, que es nuestro periodo y nuestra frecuencia. Último problema. Dice, una cuerda es agitada de manera vertical hasta una altura de 20 centímetros, formando ondas transversales. Si la distancia entre un valle y otro es de 50 centímetros, y si se sabe que se realizan 8 ciclos en 5 segundos, determina, inciso A, la velocidad de la onda, inciso B, la frecuencia, inciso C, el periodo, inciso D, la amplitud. Y bueno, vamos a comenzar con la amplitud, en donde nos está diciendo que esta es igual a 20 centímetros. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar la unidad de centímetros a metros. Como lo hicimos en el problema anterior, bueno, tenemos que 20 centímetros, en donde sabemos que en un metro hay 100 centímetros, y lo único que tenemos que hacer es dividir, bueno, multiplicar el 20 por 1 y después dividirlo entre 100, y esto nos va a dar a 0.2 metros. Y esta va a ser nuestra amplitud. Después nos piden buscar la frecuencia, y bueno, también nos dice que lambda es igual a 50 centímetros. Para ello tenemos que volver a hacer una conversión de centímetros a metros, y esto nos va a dar 0.5 metros, haciendo el procedimiento que hicimos anteriormente. Y bueno, dice que la frecuencia es igual al número de ciclos entre el tiempo. Si sustituimos, tenemos que frecuencia es igual al número de ciclos, que nos están diciendo que son 8 ciclos, entre el tiempo, que son 5 segundos. Haciendo esta división, nos queda que la frecuencia vale 1.6 Hz. Y esta es nuestra frecuencia. Después nos piden la velocidad, y decimos que la velocidad es igual a lambda, o longitud de onda, por la frecuencia. Como ya tenemos ambos, o ya sacamos los valores, ya sabemos que el valor de lambda es 0.5 metros. Y nuestra frecuencia nos dio 1.6 Hz. Multiplicando estos dos valores nos va a dar un resultado de 0.8. Velocidad son metros sobre segundo. Y posteriormente o finalmente nos piden el periodo. El periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Y tenemos que 1 y el valor de la frecuencia es 1.6 Hz. Y esto nos va a dar un periodo igual a 0.625 Hz, que es con lo que se mide el periodo. Entonces, bueno, ya tenemos aquí la amplitud que nos pidieron al principio. Tenemos la frecuencia. Tenemos la velocidad. Y tenemos el periodo.